Hola, muy buenos días. Nosotros somos el grupo que vamos a exponer sobre el proyecto de aula de la especie de las cabras. Mi grupo está conformado por Jonathan Adrián Romero y mi persona quien les habla, Edith Yaira Villamizar. Vamos a empezar a hablar sobre la taxonomía. Su clasificación taxonómica es la siguiente. Es del reino animal, del filium Chordata, del subfilium Vertebrata. Tiene una superclase tetrapoda, de la clase Mammalia, del orden Artiodactylas, de un suborden Ruminatia, de un infraorden Pecora, de la familia Bovidae, de la subfamilia Caprina, de la tribu Caprini, del género Capra, de la especie Hircus y la subespecie Hircus. En este caso, ellos son animales pertenecientes al orden artiodáctilo por lo siguiente, y pues es que ellos son ungulados y sus extremidades terminan en un par de dedos, de los cuales apoyan ambos. Y el término mamalia hace referencia a que los mamíferos que presentan glándulas mamarias con las cuales segregan leche para así alimentar a sus crías. Por otro lado, ahora hablando de sus características fenotípicas, tenemos que estos animales, aparte de ser artiodáctilos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, son placentarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que pasan mucho tiempo dentro del útero de la madre y pues se alimentan por la vía placentaria. Además, tenemos que estos animales presentan un dimorfismo sexual marcado, es decir, se diferencia mucho una hembra del macho no solamente por la presencia de los genitales, sino que también por el tamaño corporal que posee y también por el color del pelaje, la presencia y el tamaño de sus cuernos, que pues son más grandes en los machos que en las hembras. Como aquí podemos observar en las imágenes de la derecha, dos animales, una hembra en la imagen superior y un macho en la imagen inferior, donde se aprecia una diferencia sexual marcada por la presencia de una ubre en el caso de la hembra y el macho por el tamaño de sus cuernos y la carencia pues de esta ubre. Además tenemos que pues estos animales por sus características de ser ágiles, ellos se van a desplazar mediante saltos con facilidad a nivel montañoso, que es donde se les suele localizar en estado salvaje. También vamos a tener que son generalmente animales de pequeña talla, con sus cuernos arqueados, presentan una ubre diferencial entre los rumiantes, pues ya que estos presentan solo dos glándulas independientes. El macho, por su parte, tenemos que presenta un fuerte olor corporal, el cual es la otra diferencia entre especies, e incluso se dice que suele ser desagradable, por eso es que viene el dicho, el olor a chivo. Volviendo a las imágenes, podemos evidenciar la presencia de esos pelos a nivel de la barba y las mamelas que anteriormente mencioné. Ahora, hablando sobre los hábitos alimenticios. En este aspecto tenemos que pues estos son animales herbívoros que se van a caracterizar por ser ramoneadores, y esto no es más que el hábito de consumir principalmente hojas directamente de los matorrales y pues ramas cuando habitan en el montañoso. En cambio, cuando son crías en pastizales se alimentan de las hierbas. Ahora voy a presentarles un pequeño video en el cual yo les voy a ir describiendo. Entonces, aquí vamos a poder evidenciar cómo el alimento va a ingresar por la boca del animal, va por el esófago y allí se dirige al compartimiento inicial, que es el rumen, el cual es una cámara de fermentación compleja donde participan bacterias y otros mecanismos por los cuales se fermenta el alimento. Luego, por contracciones y movimientos, el alimento va a retornar a la boca, es masticado nuevamente y ensalido para ir a través de los demás compartimientos para que finalmente llegue al abomazo, donde se encuentra el estómago glandular, y a partir de allí realizar la digestión del bolo alimenticio. Todo esto es a grandes rasgos porque pues esto es más complejo todo ese proceso. Entonces, ahora en cuanto a la filogenia de las cabras, tenemos que su existencia remota al Neolítico y su relación con el ser humano se ha registrado que data desde hace más de 8.000 años antes de Cristo. Y pues estas informaciones que se han podido confirmar en cierta forma por la presencia de figuras de las pinturas rupestres en los Montes Sacros, como se puede ver en la imagen superior izquierda, los que se sitúan al suroeste de Asia. Sin embargo, pues esto se hace que difícil realmente establecer una fecha exacta, ya que pues no se sabe a ciencia cierta.
todo este proceso de la domesticación. También pues es importante mencionar que pues esta especie de animales no han evolucionado tanto en comparación con otros rumiantes domésticos que se fueron domesticando con el paso de tiempo, ya que pues esas especies aún conservan, como podemos observar, unas características anatómicas, fisiológicas y de comportamiento que aún demuestran su lado salvaje, como se puede apreciar en la imagen que se está rodeando por el cursor. Añadiendo un poco de historia, es importante mencionar que pues en la antigüedad estos animales eran reconocidos como una especie de deidad en diferentes culturas a lo largo de la historia, y entre esas a resaltar tenemos la griega, donde se mencionaba una cabra que se llamaba Maltea. Esta, ¿qué fue lo que hizo? Esta amamantaba a Zeus, que era el padre de todos los dioses. Y pues por otra parte también estos animales se han visto reflejados en otras figuras de la mitología, como los sátiros, que se caracterizaban por tener pues la mitad del cuerpo humano y pues la otra mitad inferior de cabra. Es incluso citada en la Biblia la presencia de esta especie por ubicarla junto al ovino, resaltando la importancia que se le tenía para aquellas épocas, lo que sin embargo fue disminuyendo con el paso del tiempo, ya que pues por una mala interpretación de esta Biblia, estos fueron interpretados como unos entes malévolos, que por su carácter agresivo y su capacidad de sobrevivir en regiones muy exigentes y de escasos recursos alimenticios, esto fue razón para que se le atribuyese a el provocar una erosión de las tierras donde estos estuviesen, lo que incluso llegó a casi llevarlas a la erradicación, ya que existieron movimientos en pos de acabar con ellos. Sin embargo, se sabe que actualmente esto es atribuido a un mal manejo por parte del humano, donde estos animales, a ubicarlos en estos entornos, podrían llegar a demostrar sus características de supervivencia y adaptabilidad. En cuanto a su filogenia y su comportamiento, vamos a tener que se ha reportado que es un animal poco gregario en comparación con el ovino y otros rumiantes que posteriormente fueron domesticados, ya que pues aunque se manejen normalmente en agrupaciones, en su estado natural son animales independientes. Ahora hablando sobre el proceso de domesticación, se sabe que según estudios y hallazgos, es el primero de los rumiantes en ser domesticados y que sucedió en la región o en la zona del creciente fértil del Próximo Oriente, como se puede apreciar en la imagen izquierda que se está señalando con el cursor. Entonces, en esta imagen vamos a poder ver que va desde el mar Mediterráneo, incluyendo Anatolia, parte de la antigua Mesopotamia, llegando al mar Caspio, parte del mar Negro, donde están varios ríos como el Tigris y el Éufrates. También ya hemos mencionado pues que en esa especie se presume que fueron domesticadas hace más de 10.000 años, incluso antes de la oveja que le siguió en ese proceso, ya que la cabra se manejaba en al menos 6 zonas diferentes de esta región. Estas, aunque se ha reportado como la existencia de otras especies que compartían hábitat de forma salvaje con esta, fue finalmente la Egagrus la que termina siendo domesticada, porque eran animales apropiados para su crianza por su alta resistencia a los pueblos áridos y sus escasas fuentes de alimento, razón mayor para que siempre fuese acompañante de los humanos en sus travesías, e incluso a la que se les aprovechaba tanto la leche como sus derivados y el consumo de la carne de los cabritos, como se puede apreciar en la imagen de la mitad. Por estudios de ADN de unas razas también se pudo establecer que pues su ancestro común de estas era la besuá, siendo este el que fue domesticado inicialmente en aquellos establecimientos de sociedades antiguas y que se habían mezclado con varias especies que compartían el mismo entorno, pues que finalmente pues se extiende en todas las direcciones y así dando lugar a la cabra doméstica, siendo esta nuevamente a mencionar la compañera del ganadero y prehistórico, que todo esto fue comprobado gracias a la presencia de ejemplares del besuá en Irán, que se logra evidenciar toda esta relación. Entonces, abarcando el tema de la ontogenia de la conducta, la vamos a tener que se divide en varias etapas. La primera sería la etapa de la gestación, la lactancia, la castración, la reproducción y la vejez. Entonces, teniendo la etapa de gestación, es importante pues mencionar que esta puede durar aproximadamente unos 150 días y se van a dividir en 2 etapas. La primera etapa es donde tomamos en cuenta los primeros 100 días en los que vamos a observar y a garantizar el buen estado corporal de la hembra que le permita la implementación del embrión y la posterior fijación del feto a la placenta. La segunda etapa es donde se presentan periodos críticos que están comprendidos entre el último tercio de la gestación y el inicio de la lactancia, donde en las últimas 6 semanas el feto va a alcanzar un 70% restante de su peso al nacer. Entonces ahora hablaremos sobre la lactancia.
Este periodo de lactancia va a durar desde el parto hasta el destete de estos cabritos. Estos neonatos van a iniciar con una alimentación líquida y pasan posteriormente a una sólida, pudiendo pasar por lactancias naturales, como se ven en la imagen izquierda, donde la cabra está amamantando a su cría, o artificiales, como se ven en la imagen derecha, y pues finalmente pueden ser alimentados con sustitutos. Ahora el destete. Es el periodo por el cual la cría es separada de la madre y debe realizarse aproximadamente a los 60 días con un peso de la cría de 10 kilos, aunque a veces se puede llegar a destetar con 8,5 kilos o 2,5 veces el peso del nacimiento. No se podría destetar a un cabrito a los 20 días, ya que pues estos no lograrían sobrevivir. Seguido el evento de la castración, pues la cual se realiza cuando estos tienen entre 8 y 12 semanas de vida. Aunque los machos que salen al mercado antes de este periodo de tiempo no necesitan ser castrados. Este proceso facilita el manejo de estos animales y reduce el estrés y pues así se evita el olor de la transmisión del olor sexual a la carne. Ahora hablando de la reproducción, que es cuando se alcanza la pubertad. La pubertad no es más que la madurez sexual, donde estos animales se encuentran capacitados para la reproducción y las hembras alcanzan su pubertad a los 5 meses de edad y pues así va a presentar su primer celo, lo que no necesariamente indica que pues deba darse su proceso reproductivo, porque se dice que es prudente esperar hasta los 7 u 8 meses de edad, mientras que en los machos estos van a alcanzar su capacidad reproductiva a los 5 o 9 meses de edad, siendo utilizados ya como reproductores desde el 7º mes. Entonces ahora finalmente tenemos que en la vejez esta especie animal cambia de forma generalizada su conducta, sus capacidades reproductivas y productivas, baja la producción de leche, la ganancia de peso va a disminuir, disminuye la fertilidad, la locomoción y pues va a ocurrir un deterioro de sus órganos de los sentidos. En el macho el libido va a disminuir, su capacidad reproductiva también, y estos suelen ser llevados indiferentemente de su sexo a beneficio o incluso pueden ser conservados como mascotas por parte de los propietarios por un vínculo afectivo según sea el caso hasta que pues lleguen a su muerte natural. Entonces ahora vamos a mencionar las razas muy rápidamente, en donde yo las separé por tipo lecheras, que serían la Toggenburg, la Mancha, la Alpina y la Sae. Y las tipo carne serían la Boer, la Anglo-Nubiana. Y las razas criollas serían la Santanderiana, la Sabanera y la Guajira. Ahora vamos a iniciar esta segunda etapa hablando sobre lo que es la etología de las cabras. En este caso vamos a hacer referencia a toda esa reacción que puede tener la especie al relacionarse con los diferentes estímulos presentes en el medio ambiente que lo rodea. Es así que se le van a hablar sobre 8 comportamientos que pues se presentan en las cabras. Entre estos vamos a tener los siguientes: el comportamiento digestivo trófico, el comportamiento sexual, el investigativo, el eliminativo, el maternal, el agonista y el gregario, en los cuales le vamos a hablar sobre el agonista, el eliminativo, también se le va a hablar sobre el investigativo, el sexual y el trófico, empezando por el trófico. Para este tipo de comportamiento tenemos que los hábitos alimenticios de estos animales, los cuales se diferencian de los otros rumiantes por tener el hábito de ser ramoneadores más que del tipo apacentador como lo hacen los bovinos. Esto pues implica que ellos se alimenten directamente de las hojas de las ramas de las plantas, que suelen formar parte de su dieta que entran las gramíneas, leguminosas, arbustos y ciertos árboles. Esos animales en condiciones salvajes no suelen destruir la vegetación, ya que al ser selectivos tienden a desplazarse durante mucho tiempo mientras que se alimentan. Caso contrario que sucede cuando son confinadas, pues ya que estas consumen lo que se le proporciona, lo que se encuentra en el espacio donde están confinadas. Y no son selectivas porque no suelen tener de dónde escoger en este tipo de casos de confinamiento, ¿no? El comportamiento sexual. Estos animales presentan un comportamiento sexual que los caracteriza por ser animales que son eficientes al momento de reproducirse, y esto es porque se adaptan a los diferentes ambientes donde se desarrollan de forma que permite su prevalencia en el entorno, ya que pues estos animales, al provenir de climas fríos o templados como la raza de la Sae, estas tienden a tener su ciclo reproductivo de forma estacional. ¿Qué quiere decir? Pues que sus periodos de parto suelen darse entre los meses de junio a octubre, al igual que otras razas que son de más del tipo trópico,
que su época de mayor actividad reproductiva también coincide con las de climas templados. Estos comportamientos, tanto en el macho como en la hembra, se ven estimulados de forma predominante por las hormonas sexuales, entre las que tenemos las feromonas, que son aquellas que son sustancias odoríferas, y estas en conjunto con las internas en el semen también le dan un olor característico al macho cabrio y pues a la hembra, que hace que pues también segregue olores que le permitan al macho reconocer la presencia del semen. Entonces, en el caso de un comportamiento investigativo, tenemos que son animales demasiado curiosos, algo que es propio de la especie, más que nada en su estado joven, metiéndose en todo tipo de situaciones o trepando en diferentes lugares con el fin de recrearse o de alimentarse. El macho es el que suele ser el primero en investigar junto con la cabra líder llamada cabresta, donde aunque suelen reaccionar rápidamente a las perturbaciones y se dispersan, suelen siempre tener presente que en qué lugar se encuentra esa fuente desconocida del estímulo, aunque este comportamiento se va atenuando en la medida que pues, el animal va envejeciendo. Sin embargo, entre los rumiantes suelen ser los más curiosos de todos. Ahora, el comportamiento eliminativo. Aquí nos vamos a referir a cómo estos animales suelen realizar sus evacuaciones de tipo fecal y urinaria y a cómo estos animales, a diferencia de otros, no marcan el territorio mediante las heces. Sin embargo, aunque los machos suelen detectar mediante la orina a las hembras en celo, ellos no se alimentan de zonas que hayan entrado en contacto con estos residuos de desecho. Caso contrario a cuando se encuentran en confinamiento, pues ya que no tienen cómo evadir esta situación. Y finalmente resaltar pues la forma esférica que se asemeja a granos de café o frijoles, las heces fecales, como las podemos ver ahí en la imagen izquierda inferior. Ahora hablando sobre el comportamiento agonista, aquí hacemos referencia a que durante su etapa adulta, principalmente los machos, son los que suelen entrar en combate o en disputa para así pues determinar una jerarquía y establecer un territorio, en donde pues estos machos se van a abalanzar sobre el otro con el fin de chocar sus cornamentas, y pues sus cabezas, para así entrar a una disputa de fuerza y determinar quién va a ser el jefe o el cabro dominante. Y entonces este sería el encargado tanto de la seguridad como de la reproducción de su manada. Ahora el comportamiento gregario. En cuanto al comportamiento gregario de esta especie, su comportamiento social es de formar grupos. Sin embargo, pues están reportados como animales que suelen ser de carácter más individual que en el caso de los otros rumiantes. E incluso existe una práctica donde se utilizan animales líderes que se entrenan para que pues estos sean los que moldeen al rebaño y así permitir un mejor manejo por parte del criador. Ahora hablaremos sobre las vías de administración de medicamentos. Las vías de administración de medicamentos no son más que las diferentes formas en las que podemos realizar el ingreso de sustancias de medicamentos que tienen el fin de prevenir o tratar una afección o enfermedad. Entonces vamos a empezar a hablar sobre la vía oral. Por esta vía se suelen aplicar medicamentos por medio de pistolas dosificadoras por bolos o jeringas, donde se debe realizar una sujeción adecuada del animal que facilite la administración, donde el utensilio que contiene el medicamento o la sustancia a administrar se ubique por la esquina de la boca del animal en la comisura de los labios, o cuando se trata de un bolo se introduce en el fondo de la cavidad bucal para que se estimule y se dé la deglución, recordando pues que el principio de esta vía es que los medicamentos sean absorbidos por las vías digestivas. Ahora vamos a hablar sobre la vía intramuscular. Pues en este caso esta vía se caracteriza por el uso de las jeringas con una aguja que debe ingresar penetrando las diferentes capas de la piel hasta llegar al músculo, donde finalmente se va a inocular el contenido de la jeringa y pudiendo llegar a ser incluso una inyección que va a ser intramuscular profunda. En esta vía también se debe realizar una sujeción adecuada al animal, ya que pues en esta vía existen diferentes lugares para aplicar dicha inyección, como por ejemplo tenemos el de los músculos longísimos o entre otros. Entonces, en la vía subcutánea se requiere que también una adecuada sujeción del animal, ya que pues la aguja tiene que ir al nivel de la dermis con un ángulo de inclinación de 45 grados y que pues por lo general se realiza en las zonas del cuello, el pecho y detrás de la articulación del codo, es decir, donde tenemos la piel que podamos entonces tomar entre nuestros dedos y elevarla de forma que se cree un espacio donde realizaremos la punción. Ahora, tenemos por último la vía intravenosa. Esta vía, como su nombre lo indica, el medicamento va a ir directamente al torrente sanguíneo, donde la aguja debe ingresar a nivel de la vena para así poder tener entonces una buena
realización de esta administración del contenido de la jeringa, y pues que también esta vía es la que presenta la más rápida tasa de absorción y distribución del medicamento, donde pues se suelen usar generalmente en esta especie la vena yugular, que pues se ubica en el costado lateral del cuello, siendo la del lado izquierdo la que tiene mejor acceso y ubicación. Muchas gracias por su atención.